Les contamos que este martes, según reportes de NBC News firmados por el periodista Camilo Montoya, reportero, por cierto, de inmigración de la cadena CBS News, la administración de Donald Trump estaría considerando implementar una regulación que impediría que la mayoría de los solicitantes de asilo obtengan permisos de trabajo en Estados Unidos. Esta información no ha sido confirmada oficialmente, pero según funcionarios citados bajo condición de anonimato, la propuesta partiría del Servicio de Ciudadanía de Inmigración de los Estados Unidos, USIS, y consistiría en una suspensión indefinida de una política federal de décadas, por supuesto, que permite a los solicitantes de asilo trabajar legalmente mientras resuelven sus casos. Pero para analizar este panorama y otros detalles de la actual política migratoria, no podíamos dejar de consultar a nuestro abogado de inmigración, Guillermo Nolivo. Bienvenido, abogado. Buenos días, Laura. Feliz miércoles. Bueno, abogado, a ver, según NBC News, la idea sería, CBS sería bloquear los permisos de trabajo a quienes están en proceso de asilo, una decisión que rompería con décadas de política migratoria en Estados Unidos. ¿Qué tan viable puede ser esta propuesta en términos legales? ¿Podría aplicarse sin pasar esto por el Congreso? Bueno, obviamente que lo que el gobierno haría es una modificación de las regulaciones. No estaría diciendo que no van a haber permisos de trabajo, sino simplemente que estaría poniendo condiciones más Mm. estrictas para la emisión de los permisos de trabajo de personas que estarían en un proceso de asilo. Lo que tengo entendido del artículo es que el gobierno pondría una pausa en la emisión de nuevos permisos de trabajo hasta que los oficiales de inmigración puedan tramitar casos nuevos de asilo dentro de 180 días. Es decir, que hasta que no se cumpla esa marca, ¿verdad?, de que los casos de asilo nuevos que se reciban se tramiten dentro de los 180 días desde la fecha de recibimiento, entonces ellos no emitirían permisos, renovaciones de permiso de trabajo o permisos de trabajo nuevos. Ahora, si esta regulación llegara a implementarse, ¿cuáles serían las consecuencias inmediatas para quienes ya han aplicado al asilo y están a la espera de respuestas, abogado? ¿Qué recomendaciones prácticas les da hoy a estos migrantes en proceso que dependen del empleo para sostenerse y que ahora ven esta posible amenaza? Bueno, si su permiso de trabajo está dentro de los 6 meses para vencerse, yo les recomendaría que inmediatamente empiece un proceso de renovación de su permiso de trabajo. Y lo otro, bueno, yo estaría muy atento a las noticias y probablemente si esto llegase a ocurrir, pues caerían las demandas en contra del gobierno, porque como tú has dicho, es una práctica que se encuentra en las regulaciones y que estaría perjudicando enormemente a una población estamos hablando de más de 1 millón de personas que se encuentran en espera para que decidan sus casos de asilo. Repetimos, esta información es de la cadena CBS News, que fue firmada por el periodista Camilo Montoya. Él es reportero de inmigración de esta cadena y esta información salió el día de ayer. Pero, abogado, antes de continuar, nos genera otra duda, y es que el TPS otorgado a los venezolanos en 2021 tiene fecha de vencimiento ahora en septiembre de este año. Se espera, usted que está en Cortes, que tiene por supuesto allí bastante contacto con estos agentes, que el gobierno anuncie su decisión al menos 60 días antes del plazo límite, porque hasta ahora no hay confirmación oficial, ¿no? ¿Cuáles son los escenarios posibles hasta este momento? Bueno, mira, el primer escenario que debe ocurrir es un pronunciamiento no llegando a los 60 días, ¿verdad? Ok, De vencimiento. Si mal no recuerdo, la fecha es el 9 o 10 de septiembre. sí. Entonces, contando 60 días sería en julio, ¿verdad? Entonces, a principios de julio, quizás el 9 o 10 de julio, debería de ocurrir un pronunciamiento por parte del Departamento de Seguridad Nacional con relación a si van a abrir un periodo de registro o no para los TPS que se vencen en el 2021, que se vence ahorita en septiembre del 2025 y que vienen desde el 2021. Entonces, nuevamente hay que estar muy atentos con las noticias. Si el gobierno no se pronuncia, entonces hay una extensión automática de 6 meses, ¿ok? Ok. Entonces,
pero bueno, ya sabemos todos cuál es la posición del gobierno desde el punto de vista migratorio con todos estos auxilios y beneficios otorgados a extranjeros. Entonces, yo estaría inclinado a pensar Que no. que no va a haber o no va a haber un pronunciamiento o el pronunciamiento va a ser de que no lo van a extender. Exacto. Entonces, la recomendación sería esperar y buscar otras vías para obtener un estatus migratorio que ya, por supuesto, vemos, puede ser que el asilo no sea otra opción por este tema de los permisos de Bueno, es trabajo. que de verdad esta administración que tenemos está poniendo en jaque a la cantidad de extranjeros que de alguna manera, a la cantidad de extranjeros que tienen un auxilio migratorio y que de alguna manera están buscando permanecer en este país de manera legal y permanente. Por un lado tenemos a la administración diciendo que no quiere renovar TPS de ciertos países, por otro lado tenemos a la misma administración emitiendo comunicados Alertas. alegando y alertas de que esos países son países donde no se puede viajar porque por la situación que se vive en esos países. Por otro lado tenemos al secretario de Estado, ¿verdad? Que sería como el canciller, justificando el hecho de que si te cancelan el parol o te cancelan el TPS, entonces solicita asilo, porque eso lo ha dicho él. Bueno, pero los venezolanos pueden solicitar asilo, entonces por otro lado tiene la administración diciendo, sí, ok, pero no te voy a dar permiso de trabajo. Entonces, de verdad que estamos ante una administración completamente xenofóbica, ¿ok? Y especialmente hacia la población latina, hacia nuestra población, nuestros congéneros. No estamos viendo este ataque hacia otro tipo de grupo social, de grupo de inmigrantes. Está claramente señalando y yendo hacia los inmigrantes latinoamericanos. Abogado, y empiezan a surgir las preguntas y una de las primeras que nos llega es, ¿esto del asilo sin permiso de trabajo podría ser efectivo para nuevos aplicantes o para todo el mundo, incluso los casos que ya están en espera o aprobados? Bueno, todavía no No se tenemos sabe. un anuncio oficial de qué es lo que va a ocurrir, ¿ok? Lo que ellos están diciendo es que quieren poner una moratoria en la emisión de permisos de trabajo. Todavía no sabemos si es para todos los casos, para los casos nuevos, para los casos que están pendientes hace muchos años. Es algo que habría que verlo cuando aparezca, pues. O sea, esto es Claro, lo que tenemos comunicado que dice que están pensando, ¿verdad? De alguna manera restringir el acceso a un permiso de trabajo. claro. Ahora, otra pregunta, si tengo parol vigente y aplico a asilo, ¿pierdo el permiso de trabajo de parol? No, no, eso no se pierde, pero de todas maneras acuérdate que ya el gobierno, la Corte Suprema le dio autorización para que cancelen estos paroles, ¿verdad? No le dio la razón al juez, donde la juez de Massachusetts decía que el gobierno debería analizar caso por caso, que es lo legal, lo que ocurre en cualquier país organizado, en un país donde funcionan las leyes, y la Corte Suprema en este caso se alineó con el argumento del gobierno, que es un argumento totalmente descabellado. Otra pregunta aquí dice, apliqué a mi ley de ajuste cubano, pero no me ha llegado ni el permiso de trabajo. ¿Qué va a pasar con mi permiso? ¿Cómo alimento a mi familia? Imagínense. Bueno, esto es otro tópico, ¿verdad? Lo que es la ley de ajuste cubano, la persona, este tipo de aplicaciones, solicitudes de permiso de trabajo no se vería afectada en caso de que surja este tipo de regulación, porque la ley de ajuste cubano no, la persona no está solicitando un permiso de trabajo por vía de asilo, sino por Claro. vía de ley de ajuste cubano. Sí, eso son dos cosas diferentes, correcto. Ahora, quisiera saber si puedo renovar mi permiso de trabajo. Mi caso fue desestimado bajo discreción. Si su caso fue desestimado discrecionalmente en la corte y ya no tiene usted asilo, tiene que o pedir un permiso de trabajo por TPS, dependiendo si usted es de los casos del 2021 o del 2023, entonces la situación es un poco más cuesta arriba. Y si no, tiene que introducir de manera afirmativa su solicitud de asilo para que cuando cumpla 180 días de tener el caso en proceso, entonces pueda solicitar un permiso de trabajo.
Ahora, abogado, en cuanto a este tema, estos casos que fueron por UCIs y que no pasaron directamente a las cortes, sino que se quedan con TPS, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, esas son muchas consultas que estamos recibiendo, especialmente Sí. después del fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué hago, abogado? ¿En dónde estoy parado? Porque la recomendación del abogado que tenía o del mismo juez era que no, desestime su caso, quédese con el Ujú. TPS, donde se presumía de que no iba a haber estos problemas que estamos ahora enfrentando con esta administración. En estos casos, pues mi sugerencia siempre ha sido, si usted tenía un caso de asilo en proceso ante el tribunal y fue desestimado, entonces inicia ahora su solicitud de asilo ante la agencia, ante USCIS. Y de esa manera, entonces, pueda tener usted un auxilio migratorio adicional al TPS que le pueda dar una estabilidad mientras vive aquí en los Estados Unidos y en algún momento el gobierno lo llama para analizar su caso de asilo o no. Oye, abogada, las preguntas no paran y hay muchos casos, hay mucha incertidumbre, la gente, como decía usted, no sabe dónde está parada. Y fíjese esta persona, soy TPS del 2021 y tengo confirmada la recepción de la renovación del TPS. La duda es que se me vence la licencia a principios de agosto y quisiera saber si puedo tramitar la renovación basado en lo que acaba de decidir el juez. Ya me hice la cita de renovación. Ok. Eso lo habíamos discutido, Sí, esto lo he discutido el otro día con unos compañeros, ¿verdad? En un conversatorio que sí, estuvimos hablando. Y mi posición es que, bueno, si usted ya tiene un recibo, ¿verdad? De su extensión de TPS, y eso es el documento que le están pidiendo en el Departamento de Motores y Vehículos, pues vaya y haga su claro, renovación, su exacto. documento. Y diga, mire, yo solicité mi extensión y hasta que el gobierno no me niegue el caso, pues ya yo tengo ese caso ahí introducido. Claro. Mire, abogado, llega otra pregunta un poco extensa porque es un caso que esta persona nos lo relata aquí detalladamente. Entonces, a ver si lo podemos ayudar y luego, pues, posteriormente, para que el caso sea como mucho más tratado, le aconsejamos que vaya con el abogado Guillermo Nolivos. Allí tiene sus números en pantalla. Dice lo siguiente. Mi primo vive en Ohio. Él cuenta que desconoce cómo ocurrieron los hechos, pero su roomie entró a la casa que compartían acompañado por el ICE y el FBI. Ellos proceden a detener a su roomie, le preguntan a mi primo por su estatus, él está con TPS, los oficiales proceden a confirmar y dijeron que estaba ilegal. Lo esposaron y se lo llevaron. Lo tuvieron retenido 4 horas sin derecho a comunicarse. Lo dejaron irse, pero le notificaron que debía presentarse en una corte en Cleveland para aclarar su estatus migratorio. ¿Qué se le recomienda hacer? ¿Cuáles son sus derechos? ¿Y qué estatus puede reclamar como estadía? Porque entiendo que, según nos dijo, tiene TPS. Ok, hay muchas cosas que pueden haber ocurrido, ¿verdad? Número uno, bueno, no tenemos claro cómo entró la persona, si la persona entró de manera ilegal, si la persona no entró de Claro. manera ilegal. Este, es cierto, el TPS te protege de ser deportado, pero no te protege de que te abran un proceso de remoción por alguna otra causal, ¿ok? Mm, Este, mm, Sin embargo, cuando uno va a la corte, uno puede alegarle al juez si es cierto que yo entré de manera ilegal o se me venció el periodo, pero en estos momentos yo tengo TPS, ok. ¿ok? Y al tener TPS, pues no debería ser sujeto de expulsión, ¿ok? Eh, este es un argumento que puede funcionar, como también puede ser un argumento que el gobierno se oponga y diga, bueno, es cierto que él tiene TPS, pero sin embargo no deja de ser cierto que él entró de manera ilegal, Mm, entró por un sitio en donde no debería haber entrado, o entró de manera legal y después se quedó sin estatus migratorio. Este, y por lo tanto, no sé, es interés del gobierno pues llegar al fondo de este caso, porque este sujeto pudiese no ser, pudiese ser un sujeto que no pueda permanecer permanentemente en los Estados Unidos, ya que el estatus de TPS es temporal y una vez que no se renueve,
entonces esa persona debe de irse. Entonces, ¿cuál? Ahí tiene que presentar una auxilio migratorio como un asilo o si está casado con un ciudadano americano, que entonces para que le justifique el juez, sí, bueno, pero yo tengo un proceso de asilo ya con UCIS o voy a empezar un proceso de asilo aquí en la corte porque yo tengo miedo de regresar a mi país. O estoy casado con ciudadano, ciudadana americana y por esa vía es que voy a conseguir la residencia permanente. Abogado, y si esta persona, pongamos, o cualquier otra persona, entró por frontera, pero tiene TPS, ¿está a discreción del oficial poder removerle el estatus y deportarlo? No, el estatus no lo puede remover de ninguna Ok, manera, ¿ok? ok, Y el hecho de que la determinación de ICE, que la persona estaba ilegal o que no tenía estatus, bueno, va a depender si estamos hablando del TPS del 2021, el TPS del claro. 2023, ¿ok? Acuérdense que el TPS del 2023 está en el limbo, Ya. ¿ok? Ujú. Entonces, si estamos bajo el análisis del gobierno, pues el análisis del gobierno es, disculpe, pero este estatus no se renovó y bueno, pues yo tengo mi recibo, bueno, pero eso a mí no me importa. Claro. Entonces hay que argumentar mucho más y frente a un juez, ¿verdad? Todo ese tipo de observaciones que el gobierno haga, entonces de alguna manera hay que oponerse y hay que enfrentarlas y justificar lo opuesto frente a un juez. Claro. A ver, otra pregunta. Soy colombiano, tengo 2 años cumplidos el 9 de mayo en Estados Unidos. Tengo miedo creíble, aprobado. Y toda mi documentación, Real ID, social, permiso de trabajo. No tengo antecedentes penales en ninguna parte del mundo y tengo corte el 17 de julio en Texas. Tengo riesgo, mi prometida es americana y mi bebé nace en una semana. Y entré por frontera. ¿Entró por frontera hace cuánto tiempo? Dijo él. No, Dice esa que parte. hace 2 años. Hace 2 años, tiene miedo creíble. Bueno, si ya tiene una solicitud de asilo introducida, ¿verdad? En la Corte de Inmigración y tiene audiencia, pues ir a su audiencia y defender su caso de asilo, ¿ok? Eso es lo que le corresponde. Mi observación personal, ¿verdad? Todas estas cortes del sur del país, yo se lo digo repetidamente a mis clientes, son los peores sitios que Wow. un extranjero puede usar para pedir, para solicitar, para litigar el futuro de su estatus migratorio en corte. Entonces, yo a mis clientes se los repito incansablemente porque muchas personas, bueno, que tengo una oferta de empleo en Texas, que tengo una oferta de empleo en Atlanta, que tengo una oferta de empleo en Florida. Señores, aguántense si están en cortes más amistosas como en Nueva York, Boston, Chicago, San Francisco, en el estado de Washington. Señores, por favor, aguanten hasta que su caso sea resuelto en estas cortes y luego decidan mudarse a cualquiera de estos estados que en estos momentos no ofrecen ninguna seguridad a un inmigrante. Con la recomendación y la asesoría de un abogado que sabe, porque estos tips que usted siempre nos da en el programa son súper importantes, abogado, porque fíjese, yo, por ejemplo, no tenía conocimiento que ir a estas cortes en la frontera y esto podría ser sumamente más perjudicial, ¿no? Ahora, tengo una duda, ¿cuál es la base legal que toman los agentes de ICE para hacer una deportación expedita teniendo abogado y considerando que el abogado mantiene el caso abierto? Esto en cuanto a las personas que van a la corte, dice. Sí, bueno, todos estamos a tanto, ¿verdad, Laura? Tú has visto las noticias de que Mm, llegan a la corte, el abogado del gobierno aplica para desestimar el caso y al salir, pues está el oficial de esperando. listo para, como decimos comúnmente, ponerle los ganchos a la persona. Esto sí es una situación lamentable. Una orden expedita se emite contra una persona que se encuentra en el país que no es nacional de Estados Unidos, residente permanente o tenga algún tipo de documentación que le permita estar legalmente en el país, cuando esta persona tiene menos de 2 años en Estados Unidos y entró de manera ilegal. ¿Ok? Esos son los puntos, los dos factores más importantes. ¿Ok? Menos de 2 años de presencia física en los Estados Unidos
y que entró de manera ilegal. Entonces, para que la persona se proteja de esto, debe tener documentación que demuestre que la persona tiene más de 2 años de presencia física en el país. ¿Ok? Número dos, si Right. tiene un auxilio migratorio en la corte, entonces mantener ese auxilio migratorio vivo, vigente. ¿Ok? O sea, no, si el gobierno busca desestimar el caso, entonces que su abogado argumente en contra de esa solicitud de desestimación, puesto que al gobierno desestimar el caso, toda aplicación que usted tenga pendiente en la corte queda automáticamente desestimada. En Okay. otras palabras, usted queda sin ningún tipo de auxilio migratorio en camino, en proceso que lo proteja contra una remoción. Y por eso es que ocurren las situaciones que ocurren en la corte. Mm. Entonces, es importante, ¿verdad?, que su abogado esté siempre mirando, observando los acontecimientos, acompañándolo usted a corte o de alguna manera Claro. solicitando al juez que la próxima audiencia sea por vía internet para que usted no tenga que ir a la corte y no esté en riesgo de que ICE lo pueda detener al salir de la corte. Abogado, aquí llega otra pregunta y dice, tengo que hacer mi renovación de residencia de temporal a permanente. En enero tengo miedo de ir a la corte. ¿Es viable que puedan revocármela? Bueno, si usted tiene una residencia temporal, no debería estar en corte. O sea, eso no Ah, entiendo fíjese. no entiendo por qué está hablando de que está en corte. O sea, si usted está ya con una residencia temporal por matrimonio, por ser inversionista, lo que le corresponde a usted es introducir la solicitud ante USCIS de solicitar de otorgamiento de su residencia no Permanente. condicional, sino ya permanente. Exacto. Y no, no correría ningún riesgo, digo yo, que se la No revoquen, correría. ¿no? Mire, Mientras siempre la persona, siempre y cuando que la persona se porte bien y no tenga problemas claro, con y la ley. además el matrimonio sea legal, ¿no? Y sea, digamos, creíble, Bueno, ¿no? ¿Qué dicen? claro, O no te piden pruebas en ese momento. si es por matrimonio, tiene que volver a someter pruebas, ¿ok? Ah, ok. Ya sabe. Demostrando que es una relación de buena fe. Claro. Mire, abogado, buen día. Si uno tiene una solicitud de certificación laboral, ¿puede recibir permiso de trabajo? Ujú. No, una solicitud de certificación laboral se divide en 3 etapas, ¿ok? Las 2 primeras etapas son impulsadas por el empleador y estas 2 primeras etapas no conceden, ¿verdad?, ningún tipo de beneficio en cuanto a permiso de trabajo al beneficiario. Entonces, si usted no tiene otra manera de poder trabajar legalmente en los Estados Unidos, pues no va a poder trabajar, sino hasta que llegue el momento de usted obtener la residencia permanente y eso habría que analizarlo caso por caso para ver si Claro. la persona puede solicitar obtener la residencia permanente dentro de Estados Unidos o va a tener que realizar un proceso consular. Mire, abogado, si trabajamos antes de tener el permiso de trabajo por un año y unos meses, pero no se pagó impuestos, en ese caso igual se le debe reconocer esto al juez. Esto no es legal. Depende de qué tipo de caso estamos hablando. ¿Ok? En general, en los casos de asilo, no es algo, la mayoría de los jueces no piden declaraciones de impuestos. Ciertos jueces en Ujú. algunas cortes van a decírselo. Mire, para la audiencia individual, yo quiero que usted me traiga sus declaraciones de impuestos. ¿Por qué? Porque esto para algunos jueces, esto viene para el análisis de que la persona es una persona de buen carácter moral. ¿Ok? Claro. Porque cumple con sus obligaciones impositivas. Pero en líneas generales no es un requisito en casos de asilo. En Ok. casos donde se está litigando otro tipo de proceso y se requiere demostrar presencia física en los Estados Unidos, pues las declaraciones y buen carácter moral, el declarar impuestos, así no tengas permiso de trabajo, es buena impresión, ¿ok? Entonces sí se recomienda hacerlas y llevarlas. Discúlpeme que tengo un poquito de gripe, bueno, un poquito bastante, y estoy aquí haciendo de tripas corazón, pero respondiéndole a todas las preguntas de la gente que está conectada. Vivo en Nueva York y aún no tengo abogado, ¿me puede ayudar con sus servicios? ¿Cómo puedo contactarlo? Gracias, ahí, por favor.
Claro que sí, la oficina está abierta, ¿verdad? Ahí tienen nuestros teléfonos, estamos ubicados en Nueva York, también estamos ubicados en Miami y podemos representar a personas a nivel nacional, no solamente en Miami, Nueva York, sino en cualquier otro estado de la Unión. ¿Algún plan de pago para aquellos inmigrantes como yo que nos revocaron el permiso de trabajo y no tenemos ingresos? Claro que tenemos planes de Muy pago. bien. Primero tenemos que analizar su caso, ver qué es lo que podemos hacer. Y sí, nosotros estamos también abiertos a planes de pago. Pues somos una firma comprometida, ¿verdad?, con Eso. prestar el mejor servicio a todas estas personas que necesitan representación legal. Sí, no, y es muy importante también que no se vayan, como siempre les decimos aquí, con paralegales o con gente que no tiene experiencia, porque definitivamente lo que hacen es hacer retroceder el caso y evidentemente usted seguramente gasta dinero y no le resuelven, ¿no? Entonces para eso tenemos al abogado Guillermo Nolivos y muy importante, abogado, que usted tenga planes de pago porque sabemos que muchas de estas personas no tienen recursos ni acceso pues al pago, ¿no? Y entre, usted sabe, ¿no? Lo del día a día, la renta, el seguro del carro, el mismo auto y bueno, todo aquí suma y eso no se puede dejar de pagar, ¿no? Ahora, tenemos otra pregunta, abogado. Mi esposo tuvo su primera corte el pasado 21 de mayo. Era su primera corte y asistió como correspondía y desestimaron su caso. Lo detuvo la policía. Por favor, ¿qué debemos hacer? Solo tenemos 30 días, según me dicen. Estamos desesperados porque no hemos tenido noticias de él. Somos cubanos. Bueno, lo que él debe de exigir rápidamente es que le hagan una entrevista de miedo creíble, ¿ok? Si es una persona que ya tiene más de un año y un día y entró con parol o le dieron algún tipo de entrada legal a los Estados Unidos, entonces iniciar el proceso de ajuste de estatus por la ley de ajuste cubano. Y bueno, ponerse en contacto con un abogado inmediatamente para que ese abogado se comunique con los oficiales de ICE, obtener la firma, ¿verdad? Para iniciar representación legal de esta persona, entonces para que el detenido firme los documentos que sean necesarios y entonces el abogado pueda empezar a hacer gestiones para que le haga un miedo creíble. Y estos son los casos que estamos hablando, ¿verdad? De gente que va sin representación a la corte, el gobierno simplemente hace una desestimación del caso. No sabemos si la persona tenía un caso de asilo en proceso, no tenía un caso de asilo en Claro. proceso, a la corte, y luego salen de las cortes y nuestros queridos amigos de ICE están afuera esperándolos para llevarse los detenidos. Abogado, como siempre, un placer haberlo tenido por segundo día consecutivo esta semana, abogado. Mire, estamos aquí, bueno, pues mandando y mandando y mandando con estas noticias de inmigración. Bueno, la verdad es que me encanta estar aquí, me encanta nuestro segmento, me Sí. entristece mucho Mm. la situación que estamos viviendo y parte de por qué hacemos esto es para educar a a las personas que se conectan, a nuestros televidentes, aunque esto no es televisión, no sé cómo a Es nuestros video televisión oyentes. digital, abogado, es televisión No, digital. bueno, lo que pasa es que yo soy de la vieja escuela, ¿no? Entonces, cuando uno piensa de televisión, tú Sí, la sabes, cajita cuadrada enchufada cajita, ahí al... RCTV, Venevisión, ese tipo de cosas, se me cayó la No, cédula. imagínese, hay Entonces, mucha gente viéndonos por Roku, por Apple TV, por Fire TV y por nuestro canal de YouTube. Nosotros somos un canal de exacto. televisión. No, por eso es que yo tengo que mi cabeza, pues, ajustarla, que estamos en televisión, pero en la nueva televisión. Y, Exactamente, abogado. y lo que queremos es enviarle esta información a las personas que entiendan luego para cuando tomen decisiones tan importantes como el día de elecciones, ¿verdad? Sí, Y cuando escojan por quién van a votar, sepan, ¿verdad? Y analicen qué consecuencias va a traer eso, ¿verdad? Bueno, así aquí es. estamos viviendo las consecuencias de Pero lo que bueno, muchos... abogado, lo más importante es que nosotros estamos haciendo una buena dupla para llevar a todas esas personas que están en esos procesos migratorios para poder ayudarles y bueno, que salga lo mejor posible para todos estos migrantes. No, y que se conecten, porque aquí nosotros vamos a estar informándoles, dándoles las herramientas para poder darle frente a todo lo que estamos viviendo en este momento.
Así es, muchísimas gracias como siempre. Esperamos, bueno, si sale de nuevo tenerlo esta semana, abogado, esperemos que las noticias se frenen un poquito de inmigración, pero usted allí con su bolígrafo, su tacita de café para poder conectarnos y como me dice por aquí, la voz de mi conciencia, le llamo yo, el saco listo. El saco listo, claro que sí, porque esto no para, no se va a Esto no para. detener. Esto no Esto para. no se va a Muchísimas gracias, abogado detener. Guillermo Nolivos. Conéctense, claro que sí, conéctense todos los miércoles y pendiente todos los días de que si estamos aquí en un segmento es para darle información y para darle esos tips importantes para ayudarlos a que logren conseguir de alguna manera un estatus permanente aquí en los Estados Unidos. Así es, y estamos aquí para ayudarle y para servirle. Era nuestro abogado de cabecera, Guillermo Nolivos, abogado de inmigración. Usted ya sabe, llámelo si tiene alguna duda para que él lleve su caso, que con toda seguridad tendrá buen término.